¿Alguna vez te has preguntado si los muertos realmente deambulan por la tierra después de la muerte? Esta es una duda que muchos de nosotros llevamos dentro, aunque no lo admitamos. Es imposible no pensar en ello, especialmente cuando escuchamos tantas historias de personas que afirman haber visto o sentido la presencia de alguien querido que ya se fue. Estos relatos nos inquietan y hacen que el corazón lata más fuerte. ¿Será que los espíritus realmente están aquí, tratando de comunicarse con nosotros? ¿O todo esto no es más que una gran ilusión, fruto de nuestra nostalgia y deseo de conexión? Hoy quiero explorar esto contigo, de una manera directa y sin prejuicios, para finalmente entender lo que la palabra de Dios realmente nos revela sobre todo esto. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más lugares. Desde tiempos antiguos, las personas han tenido miedo y fascinación por lo que sucede después de la muerte. La idea de que los espíritus de los muertos permanecen entre nosotros, de que pueden aparecer, hablar o influir a los vivos, existe desde hace mucho. Puede ser que hayas escuchado historias sobre personas que vieron fantasmas o incluso que hayas sentido algo que no puedes explicar. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Si miramos la Biblia, vemos que incluso los discípulos de Jesús tenían este tipo de duda. En Mateo 14:26, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, gritaron asustados: «¡Es un fantasma!». Esto muestra que, incluso en aquella época, la gente ya tenía la idea de que los espíritus de los muertos podían aparecer. Pero necesitamos mirar con cuidado y entender, ¿es esto cierto? ¿O es un reflejo de nuestros miedos y de las cosas que no comprendemos? Cuando hablamos de este tema, es importante recordar que, muchas veces, el miedo a lo desconocido nos lleva a crear explicaciones para lo que no entendemos. Cuando perdemos a alguien que amamos, es natural querer creer que esa persona aún está cerca, que todavía podemos sentirla de alguna manera. Pero lo que la Biblia nos enseña es que después de la muerte hay un proceso definido por Dios. En Hebreos 9:27 está escrito: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Es decir, después de la muerte no hay una continuación aquí en la tierra para los espíritus. Hay un juicio, un camino diferente al que muchos imaginan. Pero entiendo, eso no significa que sea fácil aceptar. Estas ideas están arraigadas en nuestra cultura, y es por eso que necesitamos explorar esto con calma, sin prisa, para madurar nuestro entendimiento sobre lo que la palabra de Dios nos dice de verdad. Poco a poco, vamos descubriendo que Dios tiene un plan claro para nosotros, tanto en vida como después de la muerte. Y cuando conocemos la verdad, podemos dejar atrás el miedo y las incertidumbres que nos rodean. Entonces, la pregunta que queda es: ¿realmente los muertos vagan por la tierra o esto es fruto de un apego emocional? Esta hipótesis debe ser descartada. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre esto? Para comprender ciertas cosas, tendremos que mirarlas desde varias perspectivas, pero todas con base bíblica. Así que, vamos allá. Cuando perdemos a alguien que amamos, es natural querer que esa persona permanezca cerca de nosotros. Esto nos trae algo de consuelo en medio del dolor de la pérdida. Muchas personas relatan sentir la presencia de un ser querido que ya partió, y estas experiencias pueden ser muy reales y emocionales. Pero cuando pensamos en ello, necesitamos preguntar: ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Pensemos en cómo Dios habla sobre la muerte en su palabra.
En Eclesiastés 9:5 leemos, los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Este versículo nos ayuda a entender que, después de la muerte, no hay más una conexión directa con lo que está sucediendo aquí en la tierra. Los muertos descansan, y esta idea no debe verse como algo aterrador, sino como parte del plan de Dios para nosotros. Sé que, a veces, imaginar que nuestros seres queridos ya no están presentes puede parecer difícil. Es como si realmente estuviéramos diciendo adiós de forma definitiva, y eso duele. Pero quiero invitarte a pensar en el propósito de ese descanso. La Biblia habla de un descanso en Dios, una paz que va más allá de lo que podemos experimentar aquí. Tal vez, en lugar de imaginar que siguen vagando entre nosotros, podemos verlo como un periodo de tranquilidad, donde aquellos que partieron están en un lugar seguro, sin dolor. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. Listening to your coworker talk about his fantasy team. Digging a hole. Digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun. But TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. Sin sufrimiento, aguardando un futuro aún más brillante en la presencia del Creador. No estoy aquí para decir que las experiencias que las personas tienen no son reales. Muchas veces lo que sentimos es el reflejo del amor que continúa en nuestros corazones. Cuando alguien a quien amamos se va, el vínculo que tenemos con esa persona no se rompe. Llevamos recuerdos, llevamos sentimientos, y eso nos hace sentir la presencia de aquellos que ya se han ido. Pero la Biblia nos da claridad sobre lo que realmente sucede después de la muerte, y esto puede ser liberador, ya que nos quita el peso de tener que buscar respuestas en lugares que quizás no sean saludables o verdaderos. Este camino de entender lo que ocurre después de la muerte es algo que vamos a recorrer juntos, como si fuera una montaña. No necesitamos tener prisa ni tratar de forzar una comprensión inmediata. La idea es que, paso a paso, podamos descubrir la verdad de Dios y encontrar consuelo en ella. Dios nos ama, y todo lo que Él planeó para nosotros, incluyendo lo que ocurre después de la muerte, forma parte de ese amor. Estamos avanzando en esta jornada, y hoy es momento de profundizar aún más y comenzar a cuestionar y romper algunos paradigmas. Muchas de las creencias que tenemos sobre los muertos provienen de tradiciones, supersticiones y de nuestra propia dificultad para aceptar el final. Pero hoy quiero traer ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender la verdad. Una verdad que puede ser diferente de lo que a menudo escuchamos, pero que es liberadora y trae claridad. Voy a comenzar con un ejemplo bíblico muy significativo. La historia de Saúl y la hechicera de Endor, relatada en 1 Samuel 28. Saúl, desesperado, decide buscar ayuda en una médium, ya que quería hablar con el fallecido profeta Samuel. Estaba angustiado, se sentía solo y buscó consuelo en algo que Dios había prohibido claramente. Fue hasta la hechicera para intentar comunicarse con Samuel, y la Biblia nos cuenta que apareció una figura. Pero, ¿realmente era Samuel? Muchos teólogos creen que lo que apareció ante Saúl no era realmente Samuel, sino una manifestación engañosa, posiblemente demoníaca, para confundir y llevar a Saúl al error. ¿Y por qué esto es importante? Porque este relato bíblico muestra claramente que el deseo de conectarse con los muertos puede llevarnos a buscar respuestas donde no deberíamos, en lugares que Dios nos advirtió evitar. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios deja muy claro que consultar a los muertos es una práctica abominable, algo que Él condena enfáticamente, no porque Dios quiera privarnos de algo,
sino porque sabe que estas prácticas nos llevan al engaño y al alejamiento de su verdad. Y si miramos al Nuevo Testamento, tenemos otro ejemplo interesante, esta vez involucrando a los propios discípulos de Jesús. En Mateo 14:26, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y asustados gritaron: «¡Es un fantasma!». Creían que estaban viendo un espíritu. Este momento nos muestra que la creencia en fantasmas no es algo nuevo. Incluso los discípulos tuvieron esa reacción inicial, movidos por el miedo y la falta de comprensión de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús inmediatamente los corrigió y los tranquilizó. Él dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Este ejemplo nos muestra que, muchas veces, lo que parece inexplicable y aterrador es, en realidad, algo que no comprendemos del todo, y necesitamos la luz de Dios para ver la verdad. Otro ejemplo poderoso proviene de la propia resurrección de Jesús. Cuando Él resucitó, no se trataba de un espíritu vagando por la tierra. Él volvió en un cuerpo glorificado. Jesús se aseguró de mostrar a los discípulos que Él no era un espíritu, sino que realmente estaba allí, resucitado. En Lucas 24:39, Él dice: «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Esta afirmación de Jesús deja muy claro que hay una distinción entre lo que es espiritual y lo que es real, entre lo que es engaño y lo que es verdad. Él estaba allí, de cuerpo y alma, para mostrar que la resurrección es algo verdadero y tangible, no una aparición o un espíritu perdido. Estos ejemplos nos ayudan a romper los paradigmas que muchas veces llevamos. La Biblia no sostiene la idea de que los muertos vagan por la tierra en busca de respuestas o de contacto con los vivos. Al contrario, la palabra de Dios nos orienta a buscar consuelo y seguridad en Él, y no en prácticas que nos llevan a la confusión y al miedo. Dios no quiere que vivamos aprisionados a falsas esperanzas o a creencias que nos alejan de su verdad. Cuando miramos estos relatos, entendemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan incluye la muerte como un paso hacia algo mayor, no como un estado intermedio en el que vagamos sin rumbo. Los muertos no quedan atrapados entre dos mundos, descansan, esperan el juicio y la promesa de Dios para la eternidad. Cuando aceptamos esto, finalmente podemos dejar de lado las supersticiones y buscar el verdadero consuelo en la presencia de Dios, sabiendo que quienes han partido están bajo su cuidado. Sé que puede ser difícil romper paradigmas, especialmente cuando son ideas que hemos llevado durante tanto tiempo. Pero quiero invitarte a reflexionar sobre estos ejemplos bíblicos y permitir que la verdad de Dios sea lo que ilumine tu entendimiento. La palabra de Dios nos fue dada para liberarnos, para darnos claridad y paz. Y esa paz solo se puede encontrar cuando dejamos atrás las falsas creencias y abrazamos la verdad que viene de Dios. Espera un momento. Hay un detalle en la historia de Saúl y la hechicera de Endor que muchos de nosotros solemos pasar por alto, y es crucial para entender toda la trampa que se había armado allí. ¿Recuerdas cuando la hechicera dijo que vio un espíritu subiendo de la tierra? Esto por sí solo debería hacernos detenernos a pensar. El espíritu no descendió del cielo, sino que subió desde abajo. Y cuando hablamos de subir desde abajo, necesitamos entender lo que esto simboliza desde la perspectiva bíblica. Pensemos un poco. Samuel, un profeta de Dios, alguien que vivió en constante comunión con el Señor, que dedicó su vida para ser la voz de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué estaría viniendo de abajo y no de la presencia gloriosa de Dios? Este detalle es como una pista dejada allí para mostrarnos que lo que estaba sucediendo no era de Dios. No era Samuel quien estaba siendo invocado, sino algo que venía de un lugar oscuro,
de engaño, algo que no tenía nada que ver con la presencia de Dios. Esto nos lleva a entender lo astuto y engañoso que puede ser el enemigo. Satanás sabe usar nuestras vulnerabilidades contra nosotros. Saúl estaba en un momento de desesperación. Había perdido el contacto con Dios debido a su propia desobediencia. Se sentía inseguro sobre el futuro y quería desesperadamente una respuesta. Y el enemigo vio en esta situación la oportunidad perfecta para engañarlo. El espíritu que subió de la tierra es un reflejo claro de lo que estaba en juego. No era la luz de Dios manifestándose, sino un intento de confundir, manipular y engañar a Saúl, llevándolo aún más lejos de la verdad. Recuerda, Satanás es descrito en la Biblia como el padre de la mentira. Él conoce nuestros puntos débiles y sabe cómo aprovecharse de ellos. En el caso de Saúl, el enemigo usó el deseo que tenía de obtener orientación, su angustia y su prisa por tomar una decisión, y preparó una trampa perfecta. Al subir desde abajo, el espíritu estaba demostrando su verdadera naturaleza. Venía de las profundidades, del lugar donde habitan el engaño y la oscuridad, y no de la presencia gloriosa de Dios, donde Samuel debería estar descansando en paz. Y es exactamente así como el enemigo actúa con nosotros hoy en día. Se aprovecha de nuestros momentos de debilidad, de angustia, y trata de ofrecernos respuestas que parecen aliviar nuestro dolor. Se disfraza de luz, como Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es una táctica antigua, pero aún muy eficaz. Cuando estamos vulnerables, desesperados por respuestas, Satanás se presenta como si tuviera lo que necesitamos, pero lo que ofrece no es más que un engaño que nos lleva a caer en un hoyo aún más profundo. Al mirar más de cerca esta historia, nos damos cuenta de la astucia del enemigo, al crear una situación en la que Saúl creyó estar hablando con Samuel, pero en realidad se estaba hundiendo aún más en el engaño. Y el detalle de que el espíritu viniera de abajo es clave para entender esto. El diablo no es explícito en sus acciones, no se presenta como el engañador que es, sino que utiliza medios sutilmente distorsionados para atraparnos. Se aprovecha de nuestras emociones más profundas, como la añoranza por alguien que ya se ha ido, o el desespero en medio de una situación difícil, y a través de esas emociones nos atrapa en sus redes. Además, hay otro detalle importante en esta historia que necesitamos considerar. Cuando el espíritu Samuel fue invocado, dijo a Saúl que al día siguiente él estaría con ellos. Y de hecho, al día siguiente, Saúl murió en batalla. Pero esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo pudo el espíritu tener tanta certeza? ¿Cómo sabía lo que sucedería en el futuro? Aquí es donde la astucia del enemigo se vuelve aún más evidente. El diablo y sus demonios no son omniscientes como Dios. No lo saben todo, no tienen control sobre el futuro, pero como seres espirituales tienen una vasta experiencia en observar el comportamiento humano, en analizar nuestras debilidades y en manipular situaciones para que sus engaños se materialicen. Al prever la muerte de Saúl, el espíritu maligno estaba, en realidad, sellando el destino de alguien que ya estaba vulnerable, aislado y desesperado. Simplemente utilizó la situación para cumplir lo que ya parecía inevitable, considerando el estado de Saúl y su caída espiritual. No se trataba de una profecía divina, sino de una manipulación. Cuando miramos con cuidado, vemos que el acto de consultar a los muertos, algo prohibido por Dios, no resultó en claridad o paz para Saúl, sino en aún más confusión y desesperanza. Esto nos enseña que cuando buscamos respuestas en lugares de oscuridad fuera de la voluntad de Dios, lo que encontramos son engaños, no la verdad que trae paz. Este es un aviso para todos nosotros.
Cuando estamos vulnerables, es natural buscar respuestas, querer una señal, algo que nos dé alivio. Pero necesitamos estar atentos a dónde estamos buscando esas respuestas. El detalle del Espíritu, subiendo desde abajo, y la predicción sobre la muerte de Saúl, nos muestran que muchas veces lo que parece ser un alivio temporal puede venir de un lugar de oscuridad, alejándonos aún más de la verdad y de la luz de Dios. Dios nos llamó a vivir en la luz, a tener claridad y no ser engañados. Nos dio su palabra precisamente para que podamos discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. Cuando intentamos conectarnos con los muertos, ya sea a través de médiums, prácticas espirituales que Dios condena o incluso rituales aparentemente inofensivos, en realidad estamos abriendo una puerta al engaño. Y esa puerta, una vez abierta, puede ser muy difícil de cerrar. Y ahora, piensa conmigo. Hay otro relato en la Biblia que refuerza de manera poderosa esta imposibilidad de comunicación entre vivos y muertos, pero que a menudo pasa desapercibido. Es la parábola del rico y Lázaro, contada por Jesús en Lucas 16, 19 a 31. Este ejemplo revela verdades importantes sobre lo que sucede después de la muerte y aclara aún más por qué no existe ningún contacto entre muertos y vivos. En la parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía todos los días con lujo y a un mendigo llamado Lázaro, que se quedaba en su puerta deseando comer las migajas que caían de la mesa. Ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles junto a Abraham, mientras que el hombre rico fue al Hades, un lugar de tormento. Y aquí hay algo que necesitamos notar cuidadosamente, un detalle que marca toda la diferencia para nuestra comprensión. El hombre rico, en su tormento, levanta los ojos y ve a Lázaro al lado de Abraham. En su desesperación, clama a Abraham para que Lázaro pueda mojar la punta de su dedo en agua y refrescar su lengua, pues estaba atormentado por las llamas. Abraham responde entonces que entre ellos hay un gran abismo, un abismo infranqueable que impide cualquier comunicación o paso de un lado al otro. Y aquí está la clave. Hay un abismo, una separación definitiva. No hay posibilidad de comunicación, no hay paso entre aquellos que están en lugares distintos después de la muerte. El hombre rico, al darse cuenta de que no podría ser aliviado, hace entonces otro pedido: que Lázaro sea enviado de regreso a la tierra para avisar a sus 5 hermanos y evitar que también terminen en tormento. Pero Abraham responde algo extremadamente significativo. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El hombre rico insiste, diciendo que si alguien de entre los muertos fuera hacia ellos, seguramente se arrepentirían. Y Abraham finaliza diciendo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque resucite alguien de entre los muertos. Este punto es tan profundo. Muestra que, incluso ante una señal sobrenatural, alguien regresando de los muertos para advertir a los vivos, aquellos que no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios que ya fue dada, permanecerían incrédulos. Es como si Jesús nos estuviera mostrando que nuestra fe no debe estar basada en señales extraordinarias o en experiencias sensacionalistas, sino en la confianza en Dios y en lo que Él ya nos ha revelado. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra, las enseñanzas de Moisés, de los profetas y más tarde de Jesús. Y esto debe ser suficiente para que podamos entender la verdad sobre la vida y la muerte. La narrativa del rico y Lázaro también nos muestra Class dismissed. This class again? Don't sit in courses you've already taken. University of Phoenix accepts eligible transfer credits and has a scholarship for transfer students. Finish your degree faster.
ABC's David Muir, the most trusted anchor in America, the most watched anchor in America. Thank you for making World News Tonight with David Muir the #1 newscast in America. Most trusted, most watched. David Muir on ABC. Que los muertos están en sus lugares asignados, separados del mundo de los vivos. Lázaro estaba en el seno de Abraham, un lugar de descanso y paz, mientras que el hombre rico estaba en tormento. No había ninguna posibilidad de comunicación entre ambos lados, y mucho menos de que alguno de ellos regresara a la tierra. Este detalle derrumba de una vez la idea de que los espíritus de las personas que partieron puedan estar vagando entre nosotros. No hay espíritus de muertos tratando de comunicarse, no hay mensajes de quienes ya se fueron. Hay un descanso para aquellos que están con Dios y una separación definitiva. Otro punto importante aquí es la cuestión del abismo. Jesús deja claro que hay un límite, una barrera que no puede ser cruzada. Esto nos recuerda la seriedad de la vida después de la muerte y la imposibilidad de cualquier contacto entre los que ya han pasado por esa barrera y nosotros, que aún estamos aquí. Esa separación es definitiva. Dios estableció un plan ordenado y no hay forma de escapar de esto. Esto nos da una perspectiva muy clara sobre cómo debemos vivir nuestra vida aquí y ahora, sin dejarnos llevar por falsas promesas de contactos o señales de quienes ya se han ido. Y piensa en cómo el enemigo se aprovecha de esta necesidad nuestra de querer señales, de buscar consuelo en algo que parezca sobrenatural. Él sabe que, cuando estamos frágiles por la pérdida, podemos buscar respuestas en cualquier lugar. Nos tienta a creer en cosas que parecen reconfortantes, pero que, en realidad, nos alejan de la verdad que Dios ya nos ha revelado. Cuando el hombre rico pide que Lázaro regrese y advierta a sus hermanos, está demostrando exactamente este deseo. Quería una señal extraordinaria, pero la respuesta de Abraham es clara. Lo que ya fue revelado por Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Lo que la parábola del rico y Lázaro nos enseña es que necesitamos confiar en lo que Dios ya nos ha dado. No necesitamos señales de los muertos, no necesitamos buscar respuestas en apariciones o comunicaciones sobrenaturales. Todo lo que necesitamos para entender la vida, la muerte y lo que viene después está en la palabra de Dios. La verdad ya nos ha sido dada, y es suficiente para traernos paz y confianza. El enemigo quiere que creamos que necesitamos algo más. Quiere que busquemos respuestas en lugares equivocados, en experiencias que no vienen de Dios, sino de nuestra propia vulnerabilidad y miedo. Lo que Jesús nos muestra a través de esta parábola es que la verdadera paz está en escuchar a Dios, en confiar en las enseñanzas que ya nos han sido dadas. No necesitamos espíritus vagando por ahí, ni señales extraordinarias para guiarnos. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos, y cuando aceptamos eso, encontramos la verdadera libertad y descanso. Sé que todo esto puede ser difícil de asimilar, especialmente si estás pasando por un momento de pérdida o de dolor. Si has perdido a alguien querido, quiero que sepas que Dios está a tu lado. Él es el Dios del consuelo, el Dios que enjuga nuestras lágrimas y que nunca nos deja solos, incluso en los momentos más difíciles. El dolor de la pérdida es real, es intenso, pero quiero recordarte que Dios es especialista en consolar corazones quebrantados. Puedes confiar en Él para ayudarte a atravesar esta etapa, para traer paz a tu corazón y esperanza en medio del luto. Y si, por acaso, has estado experimentando o viendo cosas que parecen sobrenaturales, si estas cosas te han asustado o te han dejado confundido, no tengas miedo ni pienses que estás solo en esto. No estoy aquí para juzgar lo que estás pasando, pero quiero animarte a buscar a Dios en oración. Pídele discernimiento y sabiduría.
La Biblia nos dice que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios, y Él la dará generosamente. Dios no quiere que vivas en confusión o miedo. Él quiere que vivas en paz y en la luz de la verdad. Pedirle a Dios discernimiento es un paso importante. Muchas veces las cosas que vemos o sentimos pueden ser engaños del enemigo, tratando de desviarnos del camino de la paz que Dios quiere para nosotros. Pero Dios es fiel, y Él nunca nos abandona. Si te sientes confundido o con miedo, entrégale todo eso a Dios. Él te guiará, te fortalecerá y te dará claridad sobre lo que realmente viene de Él y lo que no. Dios es un Padre amoroso y está listo para ayudarte sin importar la situación que estés enfrentando. Ya sea el dolor de la pérdida o el miedo a lo desconocido, recuerda que puedes encontrar consuelo, protección y sabiduría en Dios. Él te ama y siempre estará a tu lado. Quiero cerrar este momento orando por ti, pidiendo que Dios traiga consuelo, paz y discernimiento a tu corazón. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Vamos a orar. Oración. Padre amado y misericordioso, estamos ante tu presencia en este momento. Sé que hay corazones afligidos aquí, personas que están enfrentando dolores profundos y momentos de incertidumbre. Por eso, Señor, quiero comenzar agradeciendo por tu infinita bondad y por tu cuidado que nunca falla. Incluso en los momentos en que parece que estamos solos, sé que tú estás siempre a nuestro lado, sosteniéndonos con tu amor y gracia. Gracias por ser un Dios tan amoroso, un Dios que nos conoce en nuestros momentos más frágiles y que aún así nos ama incondicionalmente. Padre, te pido por aquellos que están pasando por el dolor de la pérdida. Señor, tú conoces la tristeza que invade los corazones cuando perdemos a alguien que amamos. Sé que ese dolor puede ser abrumador, y muchas veces parece que no hay esperanza, que el vacío nunca se llenará. Pero tú, Señor, eres quien conoce cada lágrima que derramamos. Eres quien tiene el poder de consolar como nadie más puede. Pido que derrames tu consuelo sobre cada persona que ahora está sintiendo ese dolor. Que puedan sentir tu abrazo, que sepan que tú eres un Dios que camina con nosotros en medio del valle de sombra de muerte, que estás allí secando cada lágrima, trayendo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que esa paz que viene de ti, una paz que no depende de las circunstancias, pueda inundar el corazón de cada persona, que puedan sentir que, aun en medio del luto, tú estás allí, como un ancla firme, como una roca donde podemos apoyarnos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Señor, que puedan encontrar en ti la esperanza de un reencuentro, la esperanza de que quienes partieron en Cristo están seguros en tus brazos, descansando en un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Que esa certeza traiga consuelo, que esa certeza sea un bálsamo para los corazones heridos. Padre, también oro por aquellos que están enfrentando situaciones que parecen inexplicables, aquellos que están viendo o sintiendo cosas que parecen sobrenaturales y que les han causado miedo y confusión. Señor, tú eres un Dios de orden, no de confusión.
Tú eres la luz que disipa todas las tinieblas. Pido que traigas claridad a esas situaciones, que cada persona que está viviendo algo así pueda sentir tu presencia, que sepan que tú estás en control y que no hay nada que temer cuando estamos en tus manos. Padre, si hay algo que no viene de ti, pido que sea disipado ahora, por el poder de tu nombre, que toda oscuridad, toda mentira, todo engaño sea deshecho y que tu luz resplandezca. Señor, da a estas personas discernimiento y sabiduría. Tu palabra nos dice que si alguien necesita sabiduría, debe pedírtela a ti, y tú la das generosamente. Te pido que des a cada uno de ellos la capacidad de discernir lo que es real, lo que viene de ti y lo que no. Que puedan saber con toda certeza que tú eres quien guarda nuestras almas, quien nos protege de todo mal y quien nos guía por el camino de la verdad. Que el miedo sea reemplazado por la confianza, que la confusión sea reemplazada por la certeza de tu cuidado. Padre, oro por cada persona que está buscando respuestas, que se siente perdida, tratando de entender lo que está sucediendo en sus vidas. Señor, que puedan volverse hacia ti, que puedan encontrar en ti las respuestas que necesitan. Tú eres nuestra verdad. Tú eres quien conoce cada detalle de nuestro corazón, cada angustia, cada pregunta que tenemos. Que puedan encontrar en ti el descanso que sus almas tanto necesitan, que puedan sentir que no necesitan buscar en lugares oscuros, en prácticas que no traen paz, porque tú ya nos has dado todo lo que necesitamos en tu palabra. Que puedan confiar en que tú eres suficiente, que tu amor es suficiente. Señor, te pido que restaures la esperanza en los corazones cansados, que renueves la fe de aquellos que se sienten sin fuerzas, que cada persona que esté escuchando esta oración pueda sentir tu presencia ahora mismo, donde quiera que estén, que sientan a tu Espíritu Santo trayendo consuelo, trayendo sanidad a las heridas emocionales, trayendo un renuevo para sus almas. Padre, tú eres quien transforma el dolor en esperanza, quien convierte el luto en alegría, que, incluso en medio de las dificultades, puedan ver tu mano obrando, guiando, cuidando. Señor, entregamos todos nuestros miedos, todas nuestras dudas, todas nuestras angustias en tus manos. Sabemos que tú eres fiel, que eres un Dios que nunca nos abandona. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando las cosas parecen no tener sentido, elegimos confiar en ti. Elegimos creer que tú estás obrando para nuestro bien, que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que cada persona pueda salir de este momento de oración fortalecida, renovada, sintiendo tu paz, tu amor y tu presencia. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por ser un Dios tan cercano, un Dios que cuida, un Dios que nunca nos deja solos. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si te trajo consuelo o claridad, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo mensajes que fortalecen la fe e iluminan los momentos difíciles. Que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.